Bueno, vamos a dar inicio a la mesa de espacios de libros. Lo que hicimos fue pedirle a todos los expositores del Congreso si tenían libros publicados en los últimos 2 años. Bueno, recibimos estos 4, también tenemos el de Dante, que no lo tiene en libro, pero lo tenemos en libro virtual, así que la idea es entonces que cada uno en 10 minutos máximo va a contarles un poco qué hay en cada libro y luego sí ya sería el cierre por hoy. Tuvimos una maratón, ¿no? Que no paramos desde las 9 de la mañana y mañana tenemos otra. Y además es como tipo mismo cama caliente, ¿no? Que vieron, está todo pensado, el café, está todo en el mismo lugar, comimos en el mismo edificio, no hay ninguna posibilidad que a nadie se le ocurra irse, ¿no? Así que bueno, hemos tenido una jornada muy linda, luego haremos balances. Ahora le voy a dar entonces la palabra. ¿Querés empezar, Dante? Con su libro, La otra Corea. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, y agradeciendo a Carolina la oportunidad de la organización de presentar este libro que publiqué en agosto del año pasado, que se llama La otra Corea, Historia de las relaciones argentino-Corea del Norte, 1948-1977. En la historia contemporánea argentina hay muchos puntos ciegos. Uno de ellos, las relaciones entre Argentina y Corea del Norte. Relaciones que duraron pocos años, fueron 4 años, entre el 73 y el 77, pero sobre que había una visión bastante fragmentada, aún en el mundo académico, ni hablar, digamos, de la opinión pública en general, porque voy a contar una anécdota también. Estaba haciendo el trabajo de campo y venía a buscar material del archivo de la Cancillería. El taxista que me traía el hotel preguntó qué estaba haciendo, se estaba de paseo. Bueno, le comenté, digo, estoy escribiendo sobre esto. Ni sabía que había en Argentina tenido relaciones con Corea del Norte. Corea del Norte es ese donde está el gordito ese que se parece a Woody y tira cohetes. Bueno, es un poco más complejo que eso, pero por eso me intriga, porque me daba a entender como si fuera algo deshonroso aquello, ¿no? Porque se pasó página y casi nada había sobre eso. Y el proyecto comenzó allá por el 2005 con el primer Congreso Argentino de Estudios Coreanos en Rosario. En esa oportunidad, con un colega lamentablemente fallecido, y a partir de un único informe que teníamos, que era parte de la Cancillería Argentina del año 77, unos pocos meses antes de la ruptura de relaciones, describía más o menos esa relación, pero de forma muy sintética, ¿no? Hablaba una parte sobre las relaciones de Corea en general, y sobre Argentina tiraba algunos datos, fechas, intercambios de viajeros, bueno. Y decidí tomar los postes y ponerme a trabajar, pero sin darme cuenta de lo que me estaba exponiendo, porque era casi como un océano de 5 centímetros de profundidad. Y nada, tenía que ponerme a buscar muchísimo, con todas las dificultades que tenemos los que somos del interior, sobre todo, porque todo está en Buenos Aires. Y por otra parte no había ningún archivo consolidado. Una parte estaba en la Cancillería, otra parte en el Ministerio de Relaciones Exteriores, otra parte en la Biblioteca Nacional, otra parte del Congreso. Fue un trabajo de campo muy arduo, que recién el año pasado pude terminar de concretar. Entonces, bueno, el trabajo de campo, como dije, enorme. El trabajo está... mi trabajo está dividido en 2 grandes partes, por decirlo de alguna manera, porque yo arranco en el 48, cuando las relaciones comenzaron en el 73. ¿Por qué arranco en el 48? Porque descubrí, encontré en la Cancillería que había documentación de la Embajada Argentina en la China, nacionalista, que ya hablaba sobre Corea, que hacía las primeras descripciones sobre Corea, la división del país, los conflictos entre las fuerzas ocupantes, etcétera, etcétera. ¿Y por qué empecé desde ahí? Porque quería entender cómo se había llegado a las relaciones del 73. No fue un hecho espontáneo, no fue una cosa que un día dijeron vamos a hacer relaciones. Tenía que volverme hacia atrás y tratar de reconstruir ese pasado. Y en ese informe que tenía que mandaba la Embajada Argentina en Shanghái, se me planteó una pregunta. Esa información seguramente le habrá servido al gobierno de Perón, que en el 50 estuvo a punto de mandar a tropas a Corea, tema del que voy a hablar mañana. Entonces la pregunta era,
Como un gobierno peronista que en 1950 estuvo a punto de mandar tropas a Corea, 23 años después, otro gobierno peronista de campo le establece relaciones. Y entonces hay algo en la primera parte, todo un repaso de cuáles son las condiciones que permitieron eso, que son básicamente el ascenso de los países del tercer mundo a la arena internacional, un peronismo que está proscripto y perseguido y se asume parte del movimiento de liberación nacional, un régimen norcoreano que quiere salir por fuera del ecosistema socialista, establecer relaciones con otros países del tercer mundo, y el proceso de distensión de la década de 70 entre las grandes potencias, China, Estados Unidos, la Unión Soviética y la propia distensión entre ambas Coreas en la década de 70. Ese, digamos, fue el escenario que permitió llegar a Corea del Norte una misión argentina, una misión justicialista. Perón había sido invitado por Mao y por Kim Il-sung a visitar Corea, China y Corea del Norte. Perón desistió de eso, estamos hablando del 73, ya habían ganado las elecciones, el peronismo volvía al poder y le mandó una misión con Isabel Perón. Isabel Perón, López Rega y Gloria Videgain, hija del gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, y la hija de López Rega. Estuvieron 10 días en China y después van a estar 2 días en Corea del Norte. Y ahí sí se va a acelerar ese proceso. Va a ser recibir Isabel Perón como jefa de Estado. Le ponen un avión desde China, el avión presidencial norcoreano lo lleva a Pyongyang. Y ahí se acelera el proceso, porque ni bien la delegación argentina vuelve a Madrid, de donde había partido, la delegación justicialista, inmediatamente Corea del Norte manda una misión a la Argentina para la asunción de campos. Habían sido invitados a la asunción de campos. Ya aquí en Argentina, inmediatamente en junio, Cámpora asume el 25 de mayo, en junio ya se firma el acuerdo de establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos estados, que formaba parte de una política, sobre todo de Cámpora, que quería de alguna manera romper o salirse por fuera del ámbito de las relaciones que había tenido la dictadura militar argentina precedente, la Revolución Argentina, ¿no? Restablecimiento de relaciones con Cuba, establecimiento de relaciones con Corea del Norte y con Alemania Oriental. Y Corea del Norte inmediatamente se pone en marcha una política rápidamente de querer integrarse rápidamente al país. Inmediatamente abre embajada, nombra un encargado de negocios, en el 74 ya tenemos embajada. Y a partir de ahí hay es muy intensa la actividad de Corea del Norte. Y yo me permito leer, y esto lo saqué de ese informe que le dije recién, que señaló cómo había actuado la embajada norcoreana. La embajada de la República Popular Democrática de Corea siempre quiso imponer de una u otra manera su presencia en el país. La tónica observada durante el primer periodo, es decir, el periodo del gobierno peronista, fue de un marcado dinamismo, pues hubo un fluido intercambio de delegaciones parlamentarias, artísticas, estudiantiles, juveniles y periodísticas. En forma simultánea, la embajada norcoreana acreditada en Argentina estuvo realizando una ingente y activa labor tanto en este Ministerio de Relaciones Exteriores como ante otras reparticiones nacionales, entidades privadas, etc. Todo esto que estoy mencionando acá, de estos intercambios, todo está en mi libro, está todo documentado, son 369 páginas, están documentados absolutamente todos esos viajes, todos esos intercambios. Fue un trabajo, ya les digo, de campo enorme, pero pude encontrar todas esas intercambios de alumnos de una escuela de Buenos Aires, periodistas argentinos que fueron allá, miembros de delegaciones parlamentarias, etc. Eso fue durante la primera parte, digamos, en este parte informativo, dice, bueno, durante el gobierno peronista pasó esto. En el 76, cuando se produce el golpe militar, acá viene la segunda parte, por decirlo, ¿no?, de esa relación. Y allí la cosa cambia. Primero porque, a diferencia que pasó en Chile, por ejemplo, acá casi todos los países del campo socialista, absolutamente todos, no sé si acá existió, todos reconocieron a la Junta Militar. Inclusive Corea del Norte. Corea del Sur reconoció el gobierno militar argentino el 27 de marzo y Corea del Norte lo hizo el 6 de abril, junto con Cuba. Reconoció el gobierno argentino, pero ya las relaciones entraron en un punto muerto, por decirlo de alguna manera, porque el régimen militar sospechaba de la embajada que en realidad tiene una fachada
y que seguramente tenía contactos con grupos subversivos argentinos, probablemente no se sabe bien perfectamente. Y la relación durante el régimen militar estuvo salpicado por actos de contrabando, espionaje, etcétera, etcétera. Y para terminar, porque ya estamos con el tiempo justo, el desenlace se va a producir por un hecho que muchos de los académicos que conocen el tema, de un incendio en la embajada. En la calle Gorostiaga, el 11 de mayo del 77, un incendio, y se desconoce, digamos, hay como 3 versiones acerca del incendio. Una que es un incendio accidental, que es la versión que me dieron en Cancillería, que es lo que tiene. Hay otra versión de que los propios norcoreanos habrían prendido fuego en la embajada para destruir información que podría ser, digamos, delicada. Y hay una tercera versión que tampoco puedo descartar de un posible atentado de los servicios de inteligencia. Porque, sobre todo, la Marina, que era la que manejaba las relaciones exteriores argentinas, Macera quería deshacerse a toda costa de la embajada. Esto está documentado donde sí, ¿no? Que la embajada de Corea era un verdadero problema, que no querían que estuvieran más. Por lo tanto, esa acción podría eventualmente haber sido el motivo por los cuales los norcoreanos se retiran. Eso fue el 11 de mayo, y el 5 de junio, la sorpresa de los custodios del edificio, los pocos integrantes que quedaban, que eran 5, cargan todas sus cosas en un auto y se van al aeropuerto a tomar un vuelo de Lufthansa y desaparecen. Se van del país. La salida, sin embargo, y ahí comienza todo un debate entre el gobierno norcoreano y el argentino. Inmediatamente la Junta Militar dice, esta gente se retiró sin avisar, en un acto de absolutamente, digamos, fuera de los cánones de la diplomacia, no avisó nada, pegó un portazo y se fue. Por lo tanto, nosotros rompemos relación. De Corea del Norte inmediatamente sale el diario argentino y dice, no, nosotros no nos fuimos, nosotros fue una retirada temporal, nos vamos a ir porque está el estado de hostigamiento que tenemos que no podemos permanecer así. Cuando las cosas estén bien, nosotros volvemos. Cosa que por supuesto no ocurrió. Y por otra parte, el hecho de haberse ido sin haber informado, en realidad queda cuestionado, porque he podido encontrar documentación de la Embajada de Estados Unidos aquí en Argentina que demostraría exactamente lo contrario, que el gobierno militar sabía que había sido informado sobre el hecho. Pero bueno, así terminaron las relaciones, y como conclusión digo, ¿por qué no prosperó esta relación? Y bueno, hay que entender también la situación del país donde se vivía, ¿no? Un país que estaba convulsionado. La Argentina nunca abrió la embajada en Pyongyang, pese a que había habido un decreto de la presidencia de Lastiri, tampoco abrió la sede consular, y mantuvo una relación con el gobierno, pero hay una relación muy intensa, pero muy protocolar, no avanzó. Y además hay otro hecho que también me parece importante, que impide una consolidación de esa relación, porque en ese lapso de esos 4 años se sucedieron 5 presidentes y 7 ministros de Relaciones Exteriores. Difícilmente pudieran llevarse a cabo, consolidar una relación de ese vínculo. Y por otro lado, porque también el gobierno argentino no quería romper, digamos, quería mantener el equilibrio entre ambas embajadas, ¿no? Mantener una relación normal, digamos, en contacto con la embajada de Corea del Sur, que era, digamos, que hacía mucho más tiempo que estaba, con la embajada de Corea del Norte, con la que tenían otros intereses, porque todos pertenecían al movimiento de países no alineados. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias, y bueno, creo que la Bueno, arranco yo ahora con el mío, que va a ser mucho más rápido si no quitamos tiempo. Bueno, el libro que presento tiene una historia, creo que con mi ingreso a los estudios coreanos allá por el año 2004-2005, que la primera ponencia que escribí se llamaba Milagros no hay, ¿no? Era una frase que había sacado de un juicio por la verdad que se había hecho durante la dictadura, en democracia, pero en caso de la dictadura militar, donde se hablaba sobre todo de la pacificación, entre comillas, en las fábricas argentinas, y que decía que en cuestiones económicas para pacificar no había milagros. Y ahí me vino a la cabeza lo que siempre había escuchado dentro de todos los congresos, que era el proceso de industrialización acelerada en Corea, como una especie de faro gigantesco que nos iluminaba y nos encantilaba a todos aquellos países que estábamos en la periferia, subdesarrollados, luchando
en medio de la pobreza por salir de ese estancamiento. Así que bueno, ahí arrancó mi gran duda existencial en torno a qué era el milagro coreano, y me fue acompañando como una sombra a lo largo de varios años hasta que me decidí hacer una maestría y meterme en el tema. Me metí en el tema y primero lo quiero aclarar por honestidad intelectual desde una visión latinoamericana. O sea, yo quería entender el milagro coreano, me falló el inconsciente latinoamericano, todavía no está, dudo que lo haya, pero bueno. Lo quería ver desde América Latina, porque también todo lo que leíamos venía escrito de Europa, de Estados Unidos, contándonos las bondades, siempre el tema de la Guerra Fría de Estados Unidos. Yo, bueno, como latinoamericano subdesarrollado, quería entender cómo un país también que había sido subdesarrollado y como un país que había sufrido la guerra, había sufrido el colonialismo, cosa que nosotros también en América Latina no hemos sufrido, había logrado desarrollarse. Entonces, encaré por ese lado el estudio del proceso de industrialización, pero como buen historiador lo quería hacer con una mirada de larga duración, porque también muchos de los estudios que se hacían sobre el milagro coreano arrancaba con la presidencia Park Chung-hee, y de ahí en adelante se nos contaba que todo muy lindo hasta el asesinato de Park Chung-hee en el 79, y bueno, y todo seguía más o menos lindo hasta el día de hoy. Y me interesaba a mí, como latinoamericano, también ver el peso del proceso de modernización a finales del siglo XIX, el peso del colonialismo japonés en Corea, y obviamente el papel de los organismos multilaterales de crédito, que también están presentes en América Latina, pero con otra diferencia bastante sustancial que la que estuvieron en Corea del Sur en aquel momento. Entonces, este libro es una apuesta a una breve mirada, porque es casi una historia mínima del milagro coreano, pero con una mirada también de larga duración que arranca a mediados del siglo XIX con este proceso de incorporación de la península coreana al modo de producción capitalista internacional. Entonces, los capítulos van abordando en ese sentido, hasta que me topé con otra necesidad también, porque muchas veces cuando escuchábamos hablar del milagro coreano aparecían los números del PBI, del crecimiento, de los chaebols, de las marcas, de todo esto, que es encandilante, ¿no? Un país que pasó de una pobreza bastante profunda a una riqueza bastante exuberante. Me pregunté quiénes habían construido ese milagro, y ahí me apareció la clase obrera, por lo menos desde mi perspectiva y de mi formación. Poco y nada se decía de los trabajadores, y dentro de los trabajadores poco y nada se decía de las mujeres trabajadoras. Y creo que el libro tiene humildemente un agregado que es también luchar contra esa historia androcéntrica, donde todas las revoluciones las hacen los hombres, ¿no? Los varones. Y hay una frase que a mí siempre me quedó clavada en el medio del cerebro de Bruce Cummings, que decía que las mujeres habían sido la infantería de la industrialización. Y todos sabemos lo que es la infantería en una guerra. Son los primeros que caen, los primeros que ponen el cuerpo, los que arreglan el campo de batalla con su sangre. Entonces, también quería hacer una muy breve reivindicación a esas mujeres que fueron calladas por esa historia machista, que no se contaron sus horas al lado de las fábricas textiles, sufriendo no solamente largas jornadas de trabajo y el abuso patronal, sino también esa reivindicación histórica que todavía se estaba buscando. Así que el libro también tiene un poco de eso. Y otra cosa que quiero decir para ir cerrando a lo mejor esta breve presentación, es que este libro lo publicó una editorial universitaria, ¿no? Hoy hablamos del problema que tenemos las universidades en Argentina con los recortes, con el sometimiento que estamos padeciendo, y todavía así todo con el agua un poco al cuello, las universidades se siguen apostando por temas que otras editoriales privadas nunca nos publicarían, a los que no somos de renombre ni tenemos muchas ventas, que nuestros libros a lo mejor no conocen la fama ni ningún bestseller. Pero bueno, acá va mi pequeño agradecimiento también a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, conocida como UNICEN, porque gracias a la apuesta de ellos, no solamente que me permitieron publicar este libro y dar a conocer a todos y a todas qué es el milagro coreano y cómo lo podemos abordar desde América Latina para entender un proceso histórico que muchas veces nos viene relatado y masticado por otros, y también por abrir una grieta, en este caso muy virtuosa, que es el hecho de introducir los estudios de Asia y de África también, pero de Asia en particular y del este de Asia en el interior, porque a veces también todo queda en el puerto. Todavía a veces ese unitarismo intelectual sigue funcionando, y no, esto es una crítica ni a la UBA, yo trabajo en la Universidad de La Plata también, pero a veces cuesta que llegue hacia el interior el debate o el conocimiento sobre Asia o sobre África, y bueno, y ellos apostaron por eso,
y esta es la primera producción que tiene la editorial de la UNICEF en torno a una temática coreana. Y otro elemento central, me olvidaba, que recorre el libro y que surgió en algunos congresos era, bueno, ¿por qué los latinoamericanos no copiamos a Corea? Y creo que también el libro surge en torno a esa pregunta de por qué en América Latina no copiamos, y yo agregaría, y en todo caso quisiéramos copiar el modelo coreano, porque a veces se nos muestra esa idea de decir, bueno, como Corea del Sur, que es un país con la misma superficie que la provincia de Tucumán, con 70% de territorio montañoso, bla, 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 se pudo desarrollar, y nosotros en Argentina, en México, en Perú, en Brasil, con nuestros recursos y con nuestra gente, seguimos todavía luchando en su desarrollo. Bueno, un poco la apuesta de decir, bueno, los obreros, las obreras argentinas, mexicanas, brasileños, tendríamos y querríamos esa vida para desarrollar el país. ¿Estamos dispuestos a ese sacrificio? Digo, entonces un poco también el libro buscaba indagar sobre eso. No es ninguna verdad revelada, el libro no está lleno de verdades, está lleno de preguntas y está lleno de puntapiés para un debate que creo que en América Latina lo necesitamos en torno a qué tipo de desarrollo queremos, a qué tipo de capitalismo queremos, a qué tipo de clase obrera queremos, a qué tipo de derechos para los trabajadores queremos. Y también, vuelvo a decir, es en honor a esas trabajadoras, a esa clase obrera, que creo que ha sido uno de los pilares fundamentales. Sí han sido los chaebols, sí ha sido Park Geun-hye, sí ha sido el sacrificio del pueblo coreano, pero creo que a veces se queda olvidada en la literatura esos miles y miles de obreros y obreras anónimos que con su sangre y su sacrificio gestaron esta maravilla que a todos nosotros nos encandila y todos hablamos continuamente. Así que el libro versa eso, vuelvo a decir, es una historia mínima, no es ningún tema cerrado, sino es la apertura a ese debate. Y bueno, y agradecer el espacio y la atención para la que escucharon, muy amables. Hola, buenas tardes. Soy Juan Felipe López Aimes, vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México y quiero presentarles este libro que coordiné junto con el profesor Alfredo Romero Castilla, también de la UNAM, y del cual pues les tengo que contar que en el 2013, cuando fue aquí el ECAL y que los organizadores lo hicieron coincidir con ALADA Internacional, hicimos una primera presentación de algunos de los textos que acabaron estando en este libro. Es decir, es un libro que tiene una historia antigua, no nada más por el tema, sino porque el intento de hacerlo. Entonces, con eso quería empezar, y esto me parecía significativo mencionarlo porque desde esa vez que yo decía, este es un buen tema, ¿no? O sea, ¿por qué 60 años después del fin de la guerra de Corea y la firma del armisticio sigue estando ahí, la guerra técnicamente activa, técnicamente sin terminar, y un armisticio que es pues, el instrumento jurídico político que conforma el régimen de paz? Entonces dije, bueno, sí, es una buena pregunta y vamos a hacerlo. Entonces, por algunos años estuve preocupado, decir, ¿qué tal si se firma la paz y qué tal si se reunifica la península coreana? Y yo no pude sacar de este libro que en ese momento me parecía interesante. Me esperó otros 10 años. No se ha firmado la paz, no hay reunificación, y este libro pues seguía contando con una pregunta que seguía haciendo, seguía sin tener una respuesta, al menos desde una mirada latinoamericana. Así que pues un par de años antes de que se fueran a hacer los 70 años, juntamos Alfredo Romero y yo un grupo de colegas para avanzar en esto,
Y finalmente, pues logramos convencer a algunos y bueno, salió esta obra, que es una obra colectiva de pues, colegas, la mayoría muy jóvenes y otros ya más consolidados. Y yo creo que es un libro muy interesante por su aporte fuera de, como le gusta decir a Sergio, fuera de las voces hegemónicas, mainstream, de por qué Corea sigue dividida, si debería unificarse o no. Entonces, muchas de estas voces ven en esta situación a Corea del Norte como el principal problema del problema coreano. Y nosotros pues cuestionamos eso, ¿es Corea del Norte en realidad el principal problema? Entonces, bueno, se nos empezaron a juntar esas preguntas y quisimos, por lo tanto, ver exactamente cuál es la agencia de los diferentes actores de esta historia y si entonces Corea es el malo de la película o es una víctima de los demás que no la quieren o que prefieren que esté la situación como está en la actualidad. Así que pues fue ese tipo de temas los que nos convocaron y de ahí salió entonces este libro que está dividido en 3 partes. Además de una brillante introducción, bueno, que escribí yo, pero, y no, está bien porque creo que les da es una introducción, pero ahí le planteamos algunos asuntos muy controversiales, por ejemplo, la idea de que pues quizá la península coreana nunca se unifique, porque tampoco es que la unificación sea el estado natural de la península coreana. Y si lo vemos históricamente, ya habían mostrado en la mañana un mapa de una Corea dividida en diferentes reinos y cuyas fronteras pues, a veces están del lado de lo que ahora es China y a veces es mucho más compacta y a veces pues es lo que los coreanos actualmente quieren y ahora está dividida. Entonces uno piensa si esto de la división es en realidad una anomalía de la península coreana. Entonces empezamos así, cuestionándonos y por qué quieren estar unificados si en la historia desde la antigüedad no han estado unificados. Entonces, bueno, cuestionan ese tipo de cosas y esto es importante porque en parte de los argumentos de aquí, que habla de seguridad y habla de sobrevivencia de los diferentes regímenes y habla de agencia, decir, bueno, pues, es que la unificación, es uno de los argumentos, pues es parte del problema. O sea, el deseo por unificarse significa que alguna de las partes va a desaparecer. Y esto es el problema que tiene el asunto, ya que pues ninguno quiere desaparecer, así que Corea del Norte hará lo posible por mantenerse, lo mismo que Corea del Sur harán sus alianzas, y las mismas alianzas, potencias interesadas, pues ya se acomodaron, ya saben cómo se juega, ya encuentran beneficios en la situación actual, y pues lo demás es diplomacia, que se reunifique, pero que sea de manera pacífica, pero China, pues finalmente, quizá no le interesa tener un vecino que compartir fronteras con un aliado de Estados Unidos en una península unificada bajo la égida surcoreana, o que Japón también no le gustaría tener una península coreana unificada porque pues, es un competidor, o Rusia, pues lo que le interesaría es más bien tener un gobierno amigable, etc. Entonces hay como varios ingredientes de esta historia o varios componentes de esta historia que nos hacen pensar si en realidad los 70 años que ha durado la división y el armisticio, pues no es ya un arreglo conveniente para las partes y que pues todo lo demás es simplemente estrategias de política, de geopolítica, que todos están, digamos, de acuerdo.
con un gran costo, obviamente, y sobre todo un costo social de las familias separadas, entre otros. A lo mejor habría costos militares innecesarios si fuera otra circunstancia, pero bueno, tal cual está, hay conveniencia y por eso sigue. Ese es un poco el argumento que va siguiendo el libro. Entonces son 3 secciones, una primera de después de esa brillante introducción, hay varios capítulos que son transversales, digamos. Uno que obviamente es el primero, empieza con una descripción de la guerra de Corea, pero no es esa descripción de la Corea del Norte que invade la madrugada del 24 de junio y acorrala al gobierno surcoreano en la región de Pusan, sino que es una historia de una guerra de Corea que pues nos brinda información sobre quién fue el malo de esa película, ¿no? Y Estados Unidos brilla por su desmesurada destrucción del territorio norcoreano y su constante acoso y desproporcionadísima amenaza. Y pues lo que parte de ese capítulo dice, los norcoreanos tienen bastante razón de sentirse amenazados y además tienen una historia de violencia por parte de Estados Unidos que pues le dan bastantes razones también para tener un programa nuclear. Entonces es un capítulo, es una visión de la guerra de Corea un poco diferente a la narrativa hegemónica. El programa nuclear, obviamente, hay un capítulo dedicado a esto, hay un capítulo sobre cómo se construye o no se ha logrado generar confianza en la península coreana, un capítulo sobre las sanciones, su inefectividad o su fracaso en obtener lo que se desea, que es terminar con el programa nuclear y de paso con el régimen de Corea del Norte. Se me pasó después de la guerra de Corea, hay un capítulo de Pedro Romero sobre la posibilidad en 1954 de que se firmara un tratado de paz que no ocurrió, en parte porque las Coreas no pudieron ponerse de acuerdo siquiera en la agenda a negociar. Entonces, esto nos lleva a la segunda sección, que es un zoom hacia las 2 Coreas, las políticas de las 2 Coreas hacia la otra y hacia su política regional e internacional. Y aquí esta sección de lo que se trata es darle una visibilidad a la responsabilidad o corresponsabilidad de las Coreas en la situación. No es un asunto de la Guerra Fría, nada más, sino que son ellas las que han mantenido esta situación, aunque digan y quieran lo contrario, por un trasfondo de que las 2 quieren ser las que prevalecen en un futuro ideal de península unificada. Entonces, ese capítulo es bueno porque esa sección es muy interesante y es muy buena porque los autores hacen ese recorrido de decir, bueno, ¿cuál es la agencia de los protagonistas de esta historia? Y la tercera y última sección es un estudio de cada una de las otras potencias. Obviamente en la Guerra Fría hay una concentración de la visión estadounidense y esta tercera parte ya se enfoca en Rusia, en China y en Japón como las potencias con intereses en la región y por qué creemos que son corresponsables de la división, pues precisamente porque a lo mejor no están interesadas en la unificación. ¿Y por qué? ¿No? Entonces ahí se va narrando. Y de eso se trata este libro. La ventaja de este libro también es que está disponible de manera gratuita en línea. Entonces, si alguien, por lo que dije, puede tener alguna curiosidad o interés en revisarlo entero o con algunos capítulos, nos vemos en estos momentos o en el transcurso de la tarde o de la mañana. Yo le paso la liga y si no, pues puede googlear el título. Es un libro que se publicó por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, que es donde yo trabajo, y el Programa Universitario de Estudios de Asia y África. En ese entonces, ahora
ya le agregamos Oceanía, entonces UEA-O, y está pues de descarga gratuita en el sitio del CRIM. Al que le interese, pues le paso la liga o puede copiar el título, ahí le va a aparecer. Ya, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora como corresponde a un congreso que lleva justamente el título en homenaje a los 60 años de la migración coreana en Argentina, toca entonces terminar con la presentación del libro de Kim Young-jin, Conversación en madera. Kim Young-jin es una escultora coreana que nace en Corea del Norte en 1935. Su padre practicaba medicina tradicional, por lo tanto durante la ocupación japonesa la pasa mal, ¿no? Sabemos que ese tipo de prácticas eran perseguidas, por lo cual el padre tiene que emigrar a China y ella queda con la madre y las hermanas. Muy pequeña le toca ir a China también a ver al padre y volver en condiciones bastante traumáticas. Vuelve al pueblo natal donde esperaba su madre y muy rápidamente empiezan los movimientos, termina la guerra, ¿no? 1950, y empiezan los movimientos de los ejércitos. Por lo tanto, bueno, la madre decide irse al sur donde estaba la hermana. La guerra, bueno, la división primero, la guerra después, la devastación del país, que durante esos años, sobre todo la guerra, sabemos que los ejércitos pasaron a través del territorio de la península varias veces, y Kim Young-jin tenía 14 años cuando le tocó vivir, luego refugiarse en el sur, en Busan, con su madre y los sobrinos. A los 14 años, ¿no? Bueno, llevar adelante esa guerra. Vuelve a Seúl cuando termina la guerra, estudia artes en la Universidad de Hong Kong, luego estudia en la Escuela de Bellas Artes en París, vuelve a Corea y se vuelve una profesora importante, de hecho una de las primeras profesoras de arte y escultura en Corea, que en aquel momento todavía tenía esa estructura patriarcal muy fuerte en la academia y prácticamente no había mujeres. Bueno, trabajó siempre con materiales reciclados de la guerra, con metales y maderas recicladas, y un día decide venir a visitar a una sobrina que había migrado a Argentina ya en los años 80. Va a llegar en 1984 a visitar a su sobrina, y cuando llega queda enamorada de la Argentina, ¿sí? Queda enamorada del paisaje, pero sobre todo de la madera, esa madera que vemos en la tapa del libro. Kim Young-jin desde entonces, desde 1985, se dedica a esculpir en madera de algarrobo, quebracho, palo santo, madera fuerte, ¿no? Madera que ella decía se puede tirar de una montaña, pueden pasar los años y los siglos y ahí quedarán. Y así vivió 40 años en Argentina. En Argentina tuvo un rol fundamental en la comunidad coreana, fue maestra, tuvo una academia con su colega y compañera de vida Kim Il-ran, hicieron una academia de artes, pero digo, tuvo un rol fundamental porque gracias a ellas la comunidad adquirió una dimensión cultural y artística que no tenía, ¿sí? Promovió, por ejemplo, actividades con escritores, pintura tradicional, pero sobre todo moderna y contemporánea, escultura a niños, a más grandes, a gente que quería ir a estudiar afuera y se preparaba con ellas. Y entonces así, digamos, termina siendo una suerte de modelo para muchas jóvenes coreanas que veían en ellas imaginarán esta pequeña historia que les estoy relatando, es una mujer fuerte, ¿no? Fuerte, tan fuerte como la madera que trabaja. Vive 40 años en Argentina, primero en San Justo, después en Flores. En el 2008 inaugura el museo Kim Young-jin, que estuvo abierto hasta que
después de la pandemia, hace un viaje relámpago a Corea. Bueno, les estoy spoileando toda la vida de Kim Young-shin, pero la van a leer, está mucho mejor contada. ¿Y por qué entonces el libro de Kim Young-shin? Porque de alguna manera, no les digo cómo termina, pero de alguna manera Kim Young-shin sintetiza la historia de Corea. ¿Sí? Sintetiza la historia de Corea en una persona, y el libro está escrito a partir de entrevistas que tuve con ella desde el año 91. La conocí en 1991, la entrevisté para mi tesis de maestría, imagínense. Y mantuve relación con ella todas estas décadas y siempre, digo, nos ha acompañado en las iniciativas académicas. Si ella hubiera estado acá, seguramente hubiéramos tenido la sala adornada con sus cuadros y esculturas, porque lo hemos hecho en muchas oportunidades. Lo recuerdan, ¿no? De la Asociación Argentina de Estudios también. Y desde entonces mantuve siempre una relación con ella muy, muy cercana, y un día cuando a los 10 años de inaugurar su museo, el Museo Kim Young-shin, le propuse escribir su historia, porque me parecía fascinante. Y en realidad cuando lo hice pensando en hacer una historia de Corea a través de una vida. Sin embargo, terminó siendo la historia de una vida, ¿sí?, que nos habla de Corea. Uno late Corea en Kim Young-shin, pero sobre todo es ella, ¿no? Es una persona que irradia una energía que cuando uno termina de leer el libro, hoy tiene 90 años, ¿sí? 90 años y sigue pintando y haciendo escultura en madera con motosierra y distintas herramientas. Entonces, bueno, ella aceptó encantada, porque le encantó la idea. Fueron horas y horas y horas de muchos días, muchos años, yendo a la casa y charlando con ella, grabándola, lo que quería decir también. Ella habla un español muy, muy básico, entonces trabajé con 3 personas coreanas que llegaron muy chiquitas a Argentina, de estas que decimos generación 1.5. Una está acá, Mónica, o sea, todavía está en cargo. Trabajé también con Kim So-min, que es también una graduada de la UBA, de nuestra Facultad de Ciencia Política, y con Kim Chong-chun. Y las elegí a ellas porque son mujeres, porque tenían muchos años ya de vida en Argentina, porque podían, no era una traducción lo que yo estaba buscando, sino justamente que me ayuden, ¿no?, a ese diálogo y tal vez esa interpretación. Y eso la hizo sentir muy cómoda. Ella, que conocía, por supuesto, a las 3 chicas y a mis 3 flamantes asistentes en la interpretación. Y entonces, bueno, también las entrevistas fueron con Kim Ram, que ya van a leer si ven el libro, es también otro artista que llega a Argentina en el mismo momento, y a partir de ahí su vida se va a entrelazar con la de Kim Young-shin. Y entonces así se fue construyendo el relato, desde la voz de ella, todo lo que me fue contando, y por supuesto todo lo que uno trae con estos ya décadas de estudios sobre Corea, ¿no? Todo lo que uno ya va sedimentando, y así llegamos a este relato biográfico. Finalmente también, bueno, fui a Corea, la entrevisté en Corea también, porque desde Argentina ella hablaba de Francia, de Corea y de su vida en Argentina, pero bueno, sabemos, somos en situación, ¿no? Y esta contextualidad nos constituye como sujetos, y lo mismo con Kim Young-shin cuando se fue a Corea y decide quedarse. Bueno, fui a Corea a entrevistarla y ahí me habló, digamos, largas horas, muchas horas sobre Argentina también. Entonces, bueno, un poco el libro logró ese cierre, y Kim Young-shin expuso en la Bienal de Venecia como una de las artistas más importantes en la última Bienal. Hoy la representan las galerías de arte más importantes del mundo. No les voy a decir cuánto salen las obras que nos prestaban para presentar y hacer seminarios acá en Argentina, porque se caen redondos. Pero bueno, es una vida fuerte, y como para ir cerrando, que está también atravesada por un espíritu y una fe increíble. ¿Se imaginan una persona que sobrevivió
a la división, la guerra, la pobreza, ¿no? Todo lo que cuando hablamos del milagro coreano y todos sus actores, bueno, alguien que estuvo y a pesar de eso siguió viviendo productivamente, ¿no? Y produciendo arte, además, produciendo vida. Bueno, es una historia extraordinaria, la de Kim Young-jin. Es una persona fuerte que refleja un poco la persistencia y la sobrevivencia, como dice ella cuando le hacen una pregunta, siempre se define como una sobreviviente, porque definitivamente eso es, una sobreviviente. Así llegamos al libro, entonces, trabajamos mucho, decidimos, encontré una editorial, Milena Cacerola, acá tenemos al editor general de la editorial, que le gustó la obra, y bueno, también se mandó en esta aventura. Es un libro que es un poco historia, es un poco relato biográfico, es un poco novela, es un poco arte, porque está también, recién decía, bueno, es la fe, y de hecho Kim Young-jin es una persona de fe, es muy religiosa, y eso ha estado presente desde la guerra de Corea hasta el día de hoy, y eso está en su vida, está en las obras, bueno, de alguna manera traté de ponerlo. Y para cerrar, contarles que no fue nada fácil, yo soy socióloga, ¿no? Y escribir un relato biográfico, aunque me formé con Leonora Fuchs, que los que la conocen sabrán que tenía un perfil más de letras, no fue fácil, tuve que trabajar muchísimo la escritura para lograr que la narrativa acompañe un poco lo que estaba poniendo de todo lo que había sido el diálogo con ella, y el diálogo también con Mónica, Teresa y Kim, porque también cuando ellas hablaban, cuando hablábamos no era solo una traducción, sino que había comentarios, ¿no? Me acuerdo una vez, Kim estaba contando algo de Corea del Norte, y entonces una de las chicas dice, sí, a mi papá le pasó lo mismo. Entonces ahí se abre otro universo de temas que no estaban previstos. Bueno, es decir, es una obra colectiva el libro, es una obra colectiva ¿no? Y entonces decía, encontramos este editorial, tengo que agradecerle a Matías realmente porque le gustó el proyecto, incluimos un anexo fotográfico con fotos de Kim Young-jin desde Corea, París, Argentina y Corea actualmente, y también fue un trabajo enorme con que tuve también colaboración de Mónica Lee, también de Jorgelina Barrera, que me ayudaron a elegir las fotos porque ellas me facilitaron todo el acervo de fotografías en más de 600, y cuando estaba en Corea tuvimos que elegirlas a las que estaban en el libro, pero bueno, creo que da también una mirada visual de lo que se puede leer en el libro. Para cerrar, decir simplemente Kim Young-jin, este encuentro es un homenaje a la migración coreana, este libro es un homenaje a Kim Young-jin, y a través de Kim Young-jin a la mujer coreana, a todas las mujeres coreanas, porque como decía recién Luciano, fueron el pilar de todos los procesos importantes de Corea, de lucha, de resistencia, etc. También las mujeres migrantes coreanas sostienen la familia, los negocios, la vida en general, los conflictos, y entonces de alguna manera poder a través de Kim Young-jin homenajear a las mujeres coreanas que creo merecen no un libro sino una biblioteca. Muchas gracias.